Una garra gigantesca, parecida a la de un cangrejo, aprieta la garganta de una bestia enorme, parecida a una anguila. Los terribles tentáculos retorcidos de la bestia se envuelven y se enganchan al inmenso crustáceo, y luego comienzan a volar los haces de radiación gamma de alta intensidad. Todo el tiempo, legiones de centauros sin piel nadan en las aguas a su alrededor, deleitándose con la violencia. Y en medio, un bote solitario, el SCP-S Mitre, tripulado por un equipo de operativos de la Fuerza Operativa Móvil, que hace todo lo posible solo para sobrevivir. Hay quienes consideran que el espacio exterior es el logro definitivo en exploración, el único lugar que los exploradores aún tienen que trazar y comprender. Sin embargo, algunos de los misterios más oscuros del universo están en nuestro propio planeta, en lo más profundo del océano. El 95% del océano profundo permanece completamente inexplorado, y los pequeños atisbos que hemos obtenido pintan una imagen de algo verdaderamente alienígena. Calamares gigantes, organismos que pueden respirar nitrógeno, peces depredadores luminiscentes y tiburones tan antiguos como la Tierra misma. Incluso la Fundación SCP todavía está luchando para comprender completamente la profundidad del océano y los extraños seres que habitan allí. Uno de los hallazgos acuáticos más inusuales en la historia de la Fundación es el de SCP-3700. SCP-3700 se refiere a una zona circular en el Mar del Norte con un diámetro de 800 kilómetros. Las aguas allí son anormalmente profundas para la región, con el lecho marino descansando a 5 kilómetros bajo la superficie del océano. Hay dos entidades presentes en las aguas de SCP-3700, designadas como SCP-3701 y SCP-3702. Las interacciones entre estas dos entidades son responsables de los cambios anómalos en las condiciones meteorológicas y geológicas de la zona. SCP-3701 y SCP-3702 siempre interactúan en los equinoccios de primavera y otoño de cualquier año dado, pero también se enfrentan entre sí a lo largo del año, aparentemente al azar. ¿Pero qué son exactamente SCP-3701 y SCP-3702? Aparte de ser criaturas aterradoras de las profundidades, SCP-3701 es un artrópodo que tiene una estética similar a la de la langosta europea, solo que mucho, mucho más grande, midiendo 6 kilómetros de longitud. La criatura es verde, con una mezcla de marcas azules, amarillas, rosas y rojas en la parte superior de su exoesqueleto, que tienen la apariencia de la cara de una mujer. Tiene 6 extremidades prensiles, 4 de las cuales terminan en garras y 8 patas. Los 4 ojos de la entidad son compuestos y naranjas, unidos a tallos. Cualquiera que se acerque lo suficiente para observar el caparazón de la criatura en detalle, notará cicatrices, grietas y pequeños agujeros que indican años y años de daño. SCP-3701 tiene varias cualidades anómalas además de su tamaño. En una pelea, es capaz de golpear con sus apéndices y producir burbujas de cavitación con una fuerza mayor que varias toneladas de dinamita. 2 de los ojos de la entidad son capaces de emitir radiación gamma concentrada en un objetivo elegido. La criatura tiene la capacidad de impactar el clima a su alrededor, dispersando tormentas que impiden su capacidad de moverse con facilidad, y puede alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. A pesar de su inmenso poder, SCP-3701 no es agresivo, y tiende a ignorar a los seres en su vecindad, aparte de SCP-3702. Hablando de SCP-3702, es una entidad de 32 kilómetros de largo, que se asemeja a un pez pelícano en todos los aspectos, excepto por su tamaño masivo y los 13 apéndices que rodean la sección media de su cuerpo. Estos apéndices, que se guardan dentro de su cuerpo cuando no se utilizan, son similares a los tentáculos de un pulpo, completos con ventosas. La mayoría del cuerpo de la entidad consiste en una cola fibrosa, que termina en un punto afilado. Se estima que su boca abierta tiene una profundidad de 3 kilómetros. Su carne es negra, y tiene líneas bioluminiscentes blancas, moradas y rojas en forma de rostro humano, a ambos lados de su torso. Las propiedades anómalas de SCP-3702 incluyen la capacidad de invocar tormentas con la severidad de huracanes de categoría 5, y la capacidad de producir remolinos que atraen a cualquier embarcación dentro de 150 metros para poder desgarrarlas. También es capaz de producir ondas sonoras de alta energía,
así como fuego azul que emite desde su esófago. Cuando las dos entidades interactúan, resulta en una lucha épica, ya que cada una comienza a intentar destruir o someter a la otra. Cuando uno es victorioso, siguen cambios inmediatos en el área. Cuando SCP-3701 gana, las tormentas y el clima severo en el área se calmarán de inmediato, y comenzará una era de fertilidad y abundancia. Las tasas de reproducción de la fauna en el océano y en las islas cercanas se triplican, y el rendimiento de los cultivos se duplica. El océano mismo se vuelve cada vez más activo, y las tasas de erosión de las costas del archipiélago aumentan. Sin embargo, cuando SCP-3702 gana, las condiciones climáticas se vuelven peligrosas con huracanes furiosos, temperaturas fluctuantes rápidamente, y frentes de tormenta en constante cambio que causan la destrucción de edificios y pérdida de vidas. Naturalmente, esto hace que cualquier viaje oceánico en el área sea extremadamente difícil o incluso imposible. Las fuentes de alimentos acuáticos son alejadas por las duras condiciones, y el ganado es asesinado por la exposición y la enfermedad. Los cultivos no pueden prosperar en los fuertes vientos, suelo anegado de agua y falta de luz solar. Todo mientras SCP-3702 nada por el área, depredando barcos desprevenidos y amenazando la costa hasta que SCP-3701 se manifiesta para desafiarlo nuevamente. SCP-3702 también regurgitará instancias de SCP-3456, aunque cómo o por qué esto es posible es desconocido. Para aquellos que no están familiarizados con SCP-3456, son un grupo de criaturas parecidas a caballos, sin pelo, con 3 dedos, piel gruesa y translúcida, y torsos humanos fusionados a sus espaldas. Se ven con más frecuencia cerca de lugares de guerra, ataques terroristas y desastres naturales devastadores. La observación directa de una de estas entidades atraerá su atención hacia el observador, a quien la entidad luego perseguirá y capturará antes de desaparecer. Debido a su enorme tamaño y capacidad para manifestarse anómalamente en sus aguas de origen, SCP-3701 y 2 no pueden ser contenidos en un sitio de la Fundación. En su lugar, su contención es manejada por la Fuerza Operativa Naval de la Fundación Delta 7, Tormenta del Norte, quienes patrullan el área en combinación de acorazados reformados, destructores, cruceros y embarcaciones de apoyo. Además, se han tomado medidas para suprimir la información sobre SCP-3700 entre la población general. Los detalles sobre la profundidad inusual de las aguas allí han sido eliminados de los textos públicos y las publicaciones científicas. A SCP-3701 se le han implantado holoproyectores donovianos, que lo disfrazan como una manada de ballenas jorobadas. Si SCP-3701 se encuentra con SCP-3702, Delta 7 puede activar el protocolo Torbellino de Invierno. Esto consiste en que los destructores desplieguen anclas basadas en arpones en la cabeza de SCP-3702 para mantenerlo en un solo lugar. A continuación, los buques trabajan juntos para apuntar a la entidad hasta que SCP-3701 pueda someterla. Si esto no resulta efectivo, y SCP-3702 no puede ser contenido, entonces la Fuerza Operativa implementará el protocolo Tumulto. A esta altura, se debe evacuar las embarcaciones navales y civiles en el área. Las rutas de comercio y ferry a los archipiélagos deben redirigirse por al menos 6 meses. Habrá un constante enfrentamiento aéreo y naval con SCP-3702 y una constante vigilancia para la reaparición de SCP-3701. El comportamiento de SCP-3701 y SCP-3702 es en gran medida muy predecible, con una notable excepción. El 20 de marzo de 2017, un par de acorazados propiedad de la Fundación SCP, conocidos como el Meter y el Terán, llegaron a un punto entre los archipiélagos de Orkney, Shetland y Faroe en el Mar del Norte. Estaban acompañados por la flota habitual de barcos Delta 7. Aproximadamente a 600 metros de los puntos de anclaje del barco, el agua comenzó a emitir intensos y brillantes rayos de luz durante un periodo de 3 minutos. En este instante, SCP-3701 se hizo visible sobre la superficie del agua. Delta 7 retiró anclas, aceleró hacia la entidad. Cuando los barcos alcanzaron a la entidad, esta levantó 2 de sus garras al aire, chasqueándolas juntas en un saludo amistoso. Las naves Delta 7 siguieron a la entidad a lo largo de su camino habitual de natación durante 30 minutos, y durante este tiempo todo fue pacífico. Pero esta paz no duró mucho tiempo. La marea comenzó a cambiar literalmente a medida que se formaban grandes nubes de pared negra en lo alto,
los vientos se intensificaron y las olas se agitaron violentamente. En respuesta, SCP-3701 levantó sus garras por encima de la cabeza, agitándolas en un movimiento circular y partiendo las nubes por encima de él y Delta 7. Pero este esfuerzo agotó mucho a la criatura, y después de 30 segundos, su antena comenzó a caer y bajó sus garras. Aún así, el agujero en las nubes permaneció, permitiendo que un rayo de sol se abriera paso y bajara sobre los barcos de la Fundación. A 600 metros de distancia, las aguas del océano comenzaron a enfurecerse y a espumear, rociando espuma y surf al aire. SCP-3702 emergió de debajo de la superficie. Su cabeza apuntaba hacia arriba. Continuó subiendo hasta que las puntas de sus tentáculos se pudieron ver justo por encima del agua. Luego se detuvo para doblar su torso y girar su cabeza horizontalmente. Su mandíbula se desencajó, exponiendo filas y filas de dientes cerrados. La bestia soltó un rugido poderoso, acompañado de una corriente de llama azul. Al ver a su rival, SCP-3701, se sumergió bajo la superficie, desapareciendo de la vista. El SCP-S-Meter ordenó al resto de los buques que activaran el protocolo Torbellino de Invierno. Delta 7 se dispersó desde el punto de inmersión de SCP-3701, y los 13 destructores dispararon sus arpones a SCP-3702, incrustándose en la cabeza de la entidad. Naturalmente, esto enfureció a la criatura, y comenzó a rugir y aullar, girando su cuerpo inferior con suficiente vigor para generar un remolino. Los cruceros abrieron fuego con una combinación de cañones L y armamento convencional para distraer a la entidad, mientras los destructores tensaban sus líneas de arpón, arrastrando su cabeza en un círculo continuo. Mientras esto sucedía, los acorazados se posicionaron y se prepararon para disparar a la señal del Meter. 3, 2, 1, fuego. La primera descarga de costado chocó con SCP-3702, y este gruñó de dolor, agitándose de un lado a otro, antes de abrir la boca y escupir una instancia de SCP-3456 en el agua. Tan pronto como golpeó el agua, el monstruo equino comenzó a cortar a un ritmo de 50 km por hora, abriéndose camino hacia los destructores, particularmente el SCP-S-Selkie. El Selkie intentó reajustar sus armas para esquivar a la criatura, pero el monstruo se movía muy rápido para poder ajustarse. La criatura alzó al Selkie del agua mientras la tripulación se aferraba desesperada a las barandillas y armas. Mientras la tripulación intentaba repeler a la criatura, ésta los alcanzaba, intentando arrancarlos del barco. Mientras el Selkie estaba ocupado, SCP-3702 pudo atacar de nuevo, azotando otro barco con un chorro de fuego azul. Un fuerte crujido resonó desde el otro lado del mar cuando el Selkie cayó de nuevo al agua, la instancia de SCP-3456 chillando de dolor. SCP-3701 emergió, golpeando a la criatura con sus extremidades tipo garrote. Cada golpe emitía un crujido. El tercer golpe partió la instancia por la mitad, enviando su torso humano dando tumbos por el aire y más allá del SCP-S-Meter. Liberado de su ataque, el Selkie avanzó a toda máquina, tensando de nuevo la línea del arpón y arrastrando a SCP-3702 fuera de su camino. Varios miembros de la tripulación del Selkie fueron arrojados por la borda durante la lucha, y mientras luchaban por mantener la cabeza fuera del agua, SCP-3701 los recogió, colocándolos en la cubierta de un destructor cercano y fuera de peligro. Con los miembros de la tripulación rescatados, SCP-3701 fijó su mirada en su enemigo, nadando hacia el borde del remolino y emitiendo un brillo luminiscente desde dos de sus ojos. Un constante bombardeo de fuego de cañón sobre SCP-3702 estaba comenzando a pasar factura. El Meter ordenó a la flota que se preparara para el golpe mortal. Como si respondiera al llamado del Meter, SCP-3701 disparó varias ráfagas concentradas de radiación gamma a su enemigo, dejando grandes agujeros en la criatura a su paso. SCP-3702 gritó, agitándose tan fuerte que rompió las líneas del arpón y creó olas lo suficientemente grandes como para empujar los barcos hacia atrás. Con su recién encontrada libertad, SCP-3702 empaló a SCP-3701 a través de la sección media, con la punta barbada de su cola, levantándolo y sacándolo del agua con la fuerza del golpe. SCP-3701 intentó desesperadamente liberarse, atacando la cola con sus extremidades parecidas a un garrote, pero la lucha fue en vano, y después de un momento, todo movimiento se detuvo. SCP-3701 estaba muerto, al menos durante esta manifestación. SCP-3702 lanzó el cadáver al agua,
arrojándolo más allá de Delta 7, donde se estrelló contra el agua y se hundió en las profundidades de abajo. Se ordenó a Delta 7 iniciar el protocolo tumulto en este punto. Los buques de Delta 7 se alejaron de SCP-3702 y se prepararon para evacuar el área. Uno de los barcos, el SCP Stronsay Beast, se quedó atrás del resto de la flota, emitiendo cantidades preocupantes de humo antes de detenerse. Mientras tanto, el enfurecido y envalentonado SCP-3702 expandió el tamaño de su remolino, fijando su mirada en los barcos que se retiraban y el debilitado Stronsay Beast. El barco intentó escapar, pero sus motores destrozados no funcionaban. El barco fue atrapado en el remolino y arrastrado contra su voluntad hacia SCP-3702. Mientras la tripulación observaba con un temor impotente, un tentáculo surgió de las profundidades, envolviendo la nave y arrastrándola hacia la boca abierta de la entidad. De repente, SCP-3701 explotó desde debajo de la superficie del agua, saltando entre el barco y SCP-3702, cortando el tentáculo por la mitad y liberando al Stronsay Beast de su agarre. SCP-3702 chilló antes de cerrar sus mandíbulas y morder al SCP-3701. Este contraatacó, emitiendo destellos brillantes de luz y haciendo suficiente daño para detener al SCP-3702 de continuar produciendo su remolino. Otro tentáculo emergió del agua, tirando de las patas de SCP-3701 y arrancándolas de su cuerpo. Pero SCP-3701 devolvió el asalto de la misma manera, golpeando al SCP-3702 con sus extremidades parecidas a un garrote desde el interior de su boca. De repente, la mandíbula inferior de SCP-3702 fue arrancada de su lugar cayendo al agua con SCP-3701 aún dentro. SCP-3702 se debatió inútilmente volviéndose cada vez más débil y débil. Liberó una corriente más de fuego antes de colapsar. Delta 7 detuvo la retirada. Observó la escena buscando un ganador. Pero tras 5 minutos ninguna entidad se había desplazado. Delta 7 regresó al lugar de la batalla para investigar, y vio que ninguna entidad se estaba moviendo, y ambas parecían estar muertas. Poco después de que Delta 7 llegó al área, ambas entidades desaparecieron, dejando un solo objeto redondo y no identificado, que se hundió bajo la superficie donde acababa de estar SCP-3701. Las nubes de pared en lo alto se dispersaron, dejando en su lugar nubes cumulonimbus estándar. Las aguas permanecieron agitadas. Sin estar seguro sobre cómo avanzar, SPSS Meter transmitió por radio a Comando. Delta 7 a Comando. Te escuchamos, Delta 7, respondió Comando. Tenemos un poco de una situación. Adelante, Delta 7. SCP-3701 y 2 están ambos muertos. El Comando quedó desconcertado y en silencio por 10 segundos ante la información. Por favor, repite, Delta 7. De nuevo, dijo el Meter. SCP-3701 y 2 están ambos muertos. El Comando instruyó al Meter a estar en espera. 3 minutos de silencio en la radio más tarde, la comunicación se reanudó cuando preguntaron: ¿están activos los efectos de alguna entidad? No, Comando. ¿Algún rastro de alguna entidad? También negativo. Parece que la anomalía ha sido neutralizada. Delta 7 debe volver a la base para una sesión informativa post-recuperación. Con sus próximos pasos claros, Delta 7 sujetó el Stronsay Beast a varios remolcadores, preparándose para llevar el barco a un lugar seguro. Pero había una sorpresa más esperando. El SCP-S Meter comenzó a detectar niveles inusuales de radiación gamma, así como un contacto de sonar a una profundidad de 3 kilómetros. Solicitaron al Comando permiso para desplegar submarinos exploratorios. Siguió un minuto de silencio mientras el Comando llegaba a una decisión. Denegado. Vuelve a la base para informar. Y así, Delta 7 comenzó a evacuar el área una vez más, avanzando en dirección opuesta a la batalla. Durante los siguientes 5 minutos, las cámaras de circuito cerrado en los buques captaron una vista inusual. A medida que los niveles de radiación gamma continuaban aumentando, la turbulencia oceánica también empeoraba, zarandeando a los buques más pequeños y casi provocando su vuelco. Entonces, de repente, el agua se calmó y aparecieron 4 grandes orbes amarillos debajo de la superficie, aproximadamente a 300 metros de Delta 7. Permanecieron allí durante 2 minutos antes de desaparecer. Después, se detectó un nuevo contacto de sonar, 5 kilómetros de profundidad, directamente debajo de la fuerza operativa. Comando, hemos perdido la señal del contacto anterior y ya no detectamos radiación gamma. Estamos detectando un nuevo contacto 5 kilómetros de profundidad grande y metálico. Después de más deliberación, el Comando respondió: Delta 7, estás autorizado para desplegar sumergibles con fines de exploración.
Ten en cuenta que si se manifiesta SCP-3702, se considerará que los equipos de exploración están perdidos y deben regresar a la base. Las consecuencias de este incidente, así como lo que podría estar acechando en las profundidades debajo de SCP-3700, aún son desconocidas. Ahora ve a ver SCP-169, Leviatán y SCP-057 bajo el mar.